Hoy vamos a hacer un recorrido bastante silencioso, por lugares que casi nadie visita ya. Allí descansan personas que alguna vez fueron parte de Hollywood, rostros conocidos, voces familiares, figuras que aparecieron en pantalla, cuando muy pocos, como ellos, tenían esa oportunidad. Fueron actores afroamericanos que, en su momento, lograron abrirse camino, en una industria que no siempre les dio el lugar que merecían. Algunos hicieron historia, otros simplemente fueron olvidados con el tiempo. Y ahora, muchos de ellos descansan en tumbas que casi nadie visita, lejos del ruido, lejos de los aplausos. Este es el viaje que vamos a hacer hoy. Hattie McDaniel. En el Angelus Rosedale Cemetery, en Los Ángeles, hay una tumba que muchos visitantes pasan por alto sin detenerse demasiado. No es un lugar llamativo, ni está rodeado de multitudes. Y sin embargo, allí descansa una mujer que, en su momento, cambió la historia de Hollywood. Hattie McDaniel fue la primera persona afroamericana en ganar un premio Oscar. Lo logró en 1940 por su papel en Gone with the Wind, en una época en la que las oportunidades para actores negros eran extremadamente limitadas. Su nombre apareció en los titulares y, por un instante, pareció que algo estaba cambiando. Pero lo que ocurría fuera de la pantalla era muy distinto. Antes de ese reconocimiento, Hattie ya había trabajado como cantante, actriz de radio y teatro. Tenía talento y una presencia natural frente a la cámara. Sin embargo, la mayoría de los papeles que recibía estaban marcados por estereotipos. Aún así, supo construir una carrera dentro de un sistema que no le ofrecía muchas opciones. Lo que pocos saben es que ganar el Oscar no transformó su realidad como muchos imaginan. Durante la ceremonia, fue obligada a sentarse separada del resto del elenco. Y después de aquel logro histórico, Hollywood siguió ofreciéndole los mismos tipos de roles. Fue reconocida, pero también limitada. Con el paso del tiempo, su presencia en la industria fue disminuyendo. Nuevas figuras ocuparon el centro de atención y su nombre empezó a perder fuerza fuera de los círculos más atentos a la historia del cine. Murió en 1952, a los 59 años. Hattie había expresado su deseo de ser enterrada en el Hollywood Forever Cemetery, donde descansaban muchas estrellas del cine. Pero en ese momento, el lugar no aceptaba personas afroamericanas, y su última voluntad no pudo cumplirse. Hoy descansa en Angelus Rosedale, en un entorno tranquilo. Su tumba no siempre recibe visitantes, y el silencio que la rodea contrasta con la magnitud de lo que logró. Una mujer que hizo historia y que ahora descansa en un lugar donde casi nadie se detiene. Scatman Crothers. En el Forest Lawn Memorial Park, en California, hay una tumba sencilla que no siempre recibe la atención que uno esperaría. Entre caminos cuidados y árboles silenciosos, descansa un hombre cuya voz y rostro alguna vez fueron reconocidos por millones. Scatman Crothers fue actor, músico y también una voz inolvidable en la animación. Muchos lo recuerdan por su papel en The Shining, donde interpretó a Dick Halloran, un personaje que dejó una impresión profunda en una película ya de por sí inquietante. Otros lo conocen por haber dado vida a Hong Kong Phooey, un personaje animado que marcó a toda una generación. Pero su historia empezó mucho antes de Hollywood. Antes de convertirse en actor, Scatman era músico. Tocaba la batería y cantaba, construyendo su carrera en clubes nocturnos y escenarios donde su talento se desarrolló poco a poco. Tenía una energía única, una forma de conectar con el público que iba más allá de cualquier guión. Lo que muchos no saben es que su camino hacia el cine no fue inmediato ni fácil. Durante años, trabajó en distintos espacios del entretenimiento sin alcanzar una fama masiva. Su presencia era constante, pero no siempre protagonista. Y aun cuando llegó a formar parte de proyectos importantes, muchas veces su nombre quedaba en segundo plano frente a figuras más visibles. Con el tiempo, logró consolidarse como un actor respetado, especialmente en los años 70 y 80. Su colaboración con directores como Stanley Kubrick le dio un lugar especial en la memoria del cine. Pero incluso entonces, su reconocimiento nunca alcanzó el nivel de otros actores de su generación. Murió en 1986 a los 76 años a causa de un cáncer de pulmón. Después de su muerte, su legado continuó vivo en las películas y series en las que participó. Sin embargo,
Como ocurre con muchos actores de carácter, su nombre no siempre es el primero en ser recordado, incluso cuando su trabajo fue fundamental. Hoy, su tumba permanece en calma dentro de Forest Lawn. No es un sitio rodeado de visitantes constantes, ni un punto turístico destacado dentro del cementerio. Un hombre que formó parte de algunas de las historias más recordadas del cine, y que ahora descansa en un silencio que pocos interrumpen. Louis Beavers. En el Angelus Rosedale Cemetery, también en Los Ángeles, hay una tumba que no destaca entre las demás. El entorno es tranquilo, casi inmóvil, como si el tiempo pasara más lento allí. Y en ese silencio descansa una mujer que, durante años, fue una de las presencias más reconocibles del cine clásico. Louise Beavers apareció en decenas de películas entre los años 20 y 40. Su rostro era familiar para el público, especialmente en producciones importantes de la época. Trabajó junto a grandes nombres de Hollywood y participó en historias que hoy siguen siendo parte de la memoria del cine. Pero su lugar en esas historias casi siempre era el mismo. Interpretaba personajes secundarios, muchas veces como sirvienta o figura de apoyo, roles que reflejaban los límites que la industria imponía a los actores afroamericanos en ese tiempo. Aún así, Louise lograba aportar humanidad y calidez a cada escena. Su forma de actuar hacía que incluso los papeles más pequeños tuvieran peso. Lo que pocos suelen mencionar es que, dentro de esas limitaciones, su trabajo fue constante y respetado. Durante años, mantuvo una carrera estable, algo que no era fácil en una industria cambiante y desigual. Sin embargo, ese reconocimiento rara vez se tradujo en oportunidades más grandes. Hollywood la necesitaba, pero no le daba el espacio para crecer más allá de ciertos roles. Con el paso del tiempo, su presencia en pantalla comenzó a reducirse. Nuevas tendencias, nuevos rostros y una industria en transformación hicieron que su figura se fuera alejando poco a poco del centro. Murió en 1962, a los 60 años. A diferencia de otros nombres de su época, su legado no quedó grabado en grandes titulares ni en premios importantes. Su historia se conserva más en los detalles, en las escenas que muchos han visto sin detenerse a recordar su nombre. Hoy, su tumba permanece en Angelus Rosedale, en un lugar discreto. No suele ser un punto de visita frecuente, y el silencio que la rodea contrasta con la cantidad de veces que su rostro apareció en pantalla. Una actriz que estuvo presente en innumerables historias, y que ahora descansa en un rincón, donde casi nadie se detiene. Butterfly McQueen. En el Augusta Memorial Park, en Georgia, hay un espacio tranquilo donde el paso del tiempo parece detenerse. Entre lápidas sencillas y caminos poco transitados, descansa una actriz cuyo rostro fue reconocido por millones, aunque su nombre no siempre permaneció en la memoria. Butterfly McQueen, nacida como Thelma McQueen, es recordada principalmente por su papel en Gone with the Wind. Su personaje, con una energía nerviosa y una voz inconfundible, se convirtió en una de las presencias más distintivas de la película. Durante años, esa imagen quedó grabada en el imaginario colectivo. Pero su vida fue mucho más que ese papel. Antes y después de ese momento, Butterfly trabajó en teatro, cine y televisión. Tenía una personalidad particular, una forma de expresarse que la hacía única frente a la cámara. Sin embargo, como muchos actores afroamericanos de su tiempo, se vio atrapada en roles limitados, muchas veces reducidos a caricaturas o estereotipos. Lo que pocos saben es que ella misma fue muy consciente de esas limitaciones. Con el paso de los años, empezó a rechazar ciertos papeles que consideraba ofensivos o poco dignos. No era una decisión fácil, especialmente en una industria donde las oportunidades ya eran escasas. Pero para ella, había una línea que no quería cruzar. Esa elección tuvo consecuencias. Su presencia en Hollywood fue disminuyendo, no tanto por falta de talento, sino por la falta de roles que realmente encajaran con lo que estaba dispuesta a aceptar. Poco a poco, su figura se fue alejando de la pantalla. Murió en 1995, a los 84 años, tras un incendio en su hogar. Su final fue trágico y, para muchos, inesperado. Y aún así, su nombre no volvió al centro de la conversación, como podría haber ocurrido con otras figuras de su generación. Hoy, su lugar de descanso en Augusta permanece en calma. No es un sitio al que acudan multitudes,
ni un punto habitual dentro de rutas de memoria del cine. Una actriz que dejó una huella clara en una de las películas más importantes de la historia, y que ahora descansa en un lugar donde el silencio lo cubre casi todo. Stephen Fetchit. En el Calvary Cemetery, en Los Ángeles, hay una tumba que rara vez aparece en las rutas habituales de visitantes. El lugar es tranquilo, casi desapercibido, como si la historia que guarda hubiera quedado atrapada en otra época. Allí descansa Lincoln Perry, conocido en el mundo del cine como Stephen Fetchit. Durante los años 30, fue uno de los actores afroamericanos más famosos de Hollywood. Su personaje, fácilmente reconocible, aparecía en numerosas películas, y durante un tiempo, su nombre tuvo un peso comercial considerable. Para muchos espectadores de la época, era una figura constante en pantalla, pero su legado es complejo. Stephen Fetchit construyó su carrera interpretando un tipo de personaje muy específico, basado en estereotipos que hoy resultan incómodos de ver. En su momento, esos papeles le dieron fama y estabilidad económica, algo poco común para un actor negro en ese periodo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma imagen terminó marcando negativamente la forma en que fue recordado. Lo que pocos consideran es el contexto en el que tuvo que tomar esas decisiones. En una industria con oportunidades limitadas, Stephen encontró una forma de mantenerse visible y trabajar de manera constante. Fue, en cierto modo, una figura pionera en términos de éxito económico dentro del cine para actores afroamericanos. Pero ese mismo camino también lo dejó atrapado en una representación que más adelante sería cuestionada. Con los años, su popularidad disminuyó. Nuevas sensibilidades, nuevos discursos y una mirada distinta sobre el pasado hicieron que su figura quedara en un lugar incómodo dentro de la historia del cine. Murió en 1985, a los 83 años. Después de su muerte, su nombre siguió apareciendo en conversaciones sobre Hollywood clásico, pero casi siempre rodeado de debate, más que de reconocimiento directo. Hoy, su tumba en Calvary permanece en silencio. No es un punto de encuentro frecuente, ni un lugar donde la gente se detenga a recordar su trayectoria. Un hombre que en su tiempo fue una de las caras más visibles del cine, y que ahora descansa en un lugar donde pocos se detienen a mirar atrás. Mantan Moreland. En el Paradise Memorial Gardens, en Arizona, hay un lugar discreto donde el silencio domina el entorno. No es un sitio especialmente visitado, y pocas personas se detienen a pensar en quién descansa allí. Sin embargo, durante años, ese nombre estuvo ligado a uno de los estilos de comedia más reconocibles del cine clásico. Mantan Moreland fue un actor que destacó por su talento para el humor físico y el timing cómico. Su presencia en pantalla era inmediata, con gestos exagerados, miradas rápidas y una energía que lograba captar la atención incluso en escenas breves. Participó en numerosas películas, muchas de ellas dentro del género de comedia y misterio. Pero su papel dentro de Hollywood tenía límites muy claros. Al igual que muchos actores afroamericanos de su época, Moreland fue encasillado en roles específicos. Su comedia, aunque efectiva y popular, estaba muchas veces construida sobre estereotipos que la industria repetía constantemente. Aún así, dentro de ese marco, logró desarrollar un estilo propio que lo hizo destacar frente a otros. Lo que muchos no suelen notar es que su talento iba más allá de ese tipo de personajes. En sus mejores momentos, su capacidad para improvisar y manejar el ritmo de una escena lo convertía en una pieza clave dentro de las películas en las que participaba. Sin embargo, ese reconocimiento rara vez se traducía en oportunidades más amplias o en papeles más complejos. Con el paso del tiempo, su presencia en el cine fue disminuyendo. La industria cambió, los formatos evolucionaron y su tipo de comedia dejó de ocupar el mismo espacio que antes. Poco a poco, su nombre empezó a desaparecer de la conversación principal. Murió en 1973 a los 68 años. Después de su muerte, su legado quedó disperso en las películas en las que participó, muchas de ellas vistas hoy como parte de otra era. Su nombre no siempre aparece cuando se habla de la historia del cine, a pesar de la cantidad de veces que hizo reír al público. Hoy, su tumba permanece en calma en Paradise Memorial Gardens. No es un lugar donde la gente acuda en masa, ni un punto destacado dentro del mapa del cine clásico.
Un actor que durante años hizo reír a millones y que ahora descansa en un silencio que casi nadie rompe. Clarence Muse. En el Forest Lawn Memorial Park, en California, hay una tumba que pasa desapercibida para la mayoría de quienes recorren el lugar. El entorno es sereno, ordenado, casi silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Y allí descansa un hombre cuya carrera se extendió por décadas, aunque su nombre rara vez aparece entre los más recordados. Clarence Muse fue mucho más que un actor. También fue músico, compositor y escritor, una figura versátil dentro de una industria que en su época ofrecía muy pocas oportunidades reales a los artistas afroamericanos. Aún así, logró mantenerse activo durante años, participando en cine, teatro y televisión. Su rostro apareció en numerosas producciones del Hollywood clásico. No siempre en los papeles principales, pero sí en personajes que aportaban estabilidad y presencia. Tenía una forma tranquila de actuar, sin exageraciones, que contrastaba con los estereotipos más comunes de aquel tiempo. Lo que muchos no saben es que, además de actuar, también escribía. Clarence Muse trabajó en proyectos musicales y teatrales, intentando expandir su espacio creativo más allá de lo que la industria le ofrecía frente a la cámara. Sin embargo, esas facetas no siempre recibieron la misma atención que su trabajo como actor. A lo largo de su carrera, tuvo que adaptarse constantemente a un sistema que limitaba las posibilidades de crecimiento. Aunque era respetado, rara vez fue colocado en el centro de las historias. Su talento estaba presente, pero no siempre fue plenamente aprovechado. Con el paso del tiempo, su presencia en pantalla fue disminuyendo. La industria cambió, los estilos evolucionaron, y su nombre empezó a quedar en segundo plano frente a nuevas generaciones. Murió en 1979 a los 89 años. Su larga vida y su extensa trayectoria podrían haber asegurado un lugar más visible en la memoria colectiva. Pero como ocurre con muchos actores de su época, su legado quedó disperso en múltiples obras, sin concentrarse en un reconocimiento claro. Hoy, su tumba en Forest Lawn permanece en calma. No es un punto de referencia habitual, ni un lugar donde los visitantes se detengan por mucho tiempo. Un hombre que dedicó gran parte de su vida al arte, y que ahora descansa en un espacio donde el silencio es lo que más perdura. Canada Lee. En el Woodlawn Cemetery, en Nueva York, hay un rincón tranquilo donde pocos visitantes se detienen. No hay señales que llamen la atención ni recuerdos visibles de una vida que alguna vez estuvo llena de intensidad. Allí descansa un hombre cuya historia fue tan compleja como poderosa. Canada Lee no comenzó su camino en el cine. Antes de llegar a los escenarios, fue boxeador profesional. Su carrera deportiva parecía prometedora, pero una lesión lo obligó a abandonarla. Fue entonces cuando encontró en el teatro una nueva forma de expresarse, una que terminaría definiendo su legado. En el escenario, su presencia era fuerte, directa, difícil de ignorar. Participó en obras importantes y fue reconocido por interpretaciones profundas, alejadas de los estereotipos más superficiales que solían dominar en ese tiempo. Poco a poco, ese reconocimiento lo llevó también al cine. Pero lo que muchos no saben es que su carrera estuvo marcada por algo más que su talento. Canada Lee también fue una figura comprometida con temas sociales y políticos. En una época de tensiones y sospechas, ese posicionamiento no pasó desapercibido. Sus opiniones y su activismo terminaron afectando las oportunidades que recibía dentro de la industria. Con el paso de los años, los proyectos comenzaron a disminuir. No por falta de capacidad, sino por el contexto en el que se encontraba. Su nombre, que había estado ligado a interpretaciones destacadas, empezó a desaparecer de las producciones más visibles. Su salud también se deterioró con el tiempo. Murió en 1952, a los 45 años. Después de su muerte, su historia quedó parcialmente olvidada, conservada principalmente en registros teatrales y en algunas películas que hoy pocos revisitan. Su impacto fue real, pero no siempre reconocido en la medida que merecía. Hoy, su tumba en Woodlawn permanece en silencio. No es un lugar de visita frecuente, ni un punto destacado dentro del recorrido del cementerio. Un hombre que encontró en el arte una forma de decir lo que pensaba, y que ahora descansa en un lugar donde casi nadie se detiene a escuchar.
Rex Ingram. En el Forest Lawn Memorial Park, en California, hay una tumba discreta que rara vez atrae la atención de quienes recorren el lugar. El entorno es tranquilo, casi inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Y allí descansa un hombre que, durante años, tuvo una presencia imponente en la pantalla. Rex Ingram fue un actor cuya imagen transmitía autoridad y elegancia. Su voz profunda y su porte lo convirtieron en una figura ideal para papeles de carácter fuerte, especialmente en una época en la que Hollywood comenzaba a definir sus grandes arquetipos. Participó en numerosas películas, tanto en el cine sonoro como en producciones que marcaron la transición desde la era muda. Pero su camino dentro de la industria no fue sencillo. Como muchos actores afroamericanos de su tiempo, Ingram enfrentó limitaciones constantes en los tipos de roles que podía interpretar. Aún así, logró destacar por su presencia y por una forma de actuar que aportaba peso a cada escena. Incluso en papeles secundarios, su figura no pasaba desapercibida. Lo que pocos suelen recordar es que su carrera abarcó varias décadas. Rex Ingram trabajó de manera constante, adaptándose a los cambios del cine y manteniéndose activo en diferentes etapas de Hollywood. Sin embargo, ese recorrido no siempre se tradujo en un reconocimiento duradero. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a desvanecerse fuera de los círculos más especializados. A medida que nuevas generaciones de actores ocupaban el centro de la industria, su presencia fue quedando en segundo plano. Las películas en las que participó siguieron existiendo, pero su figura dejó de ser recordada con la misma fuerza. Murió en 1969 a los 73 años. Después de su muerte, su legado quedó ligado a una época específica del cine, una que hoy muchos ven como distante. Su contribución fue real, pero no siempre visible en la memoria colectiva. Hoy, su tumba en Forest Lawn permanece en calma. No es un lugar donde los visitantes se detengan con frecuencia, ni un punto destacado dentro del cementerio. Un actor que aportó presencia y carácter a la pantalla, y que ahora descansa en un silencio que casi nadie interrumpe. Juano Hernández. En el Long Island National Cemetery, en Nueva York, hay un lugar ordenado, silencioso, donde las filas de lápidas parecen extenderse sin fin. No es un sitio turístico ni un punto habitual para quienes buscan recordar figuras del cine. Y sin embargo, allí descansa un actor cuya voz y presencia dejaron una huella profunda en su tiempo. Juano Hernández no siguió un camino típico hacia Hollywood. Antes de llegar al cine, trabajó en teatro y radio, desarrollando una forma de interpretar más contenida, más enfocada en la palabra que en el gesto. Su voz, firme y clara, se convirtió en una de sus mayores herramientas. En pantalla, su presencia era distinta. A diferencia de muchos actores afroamericanos de su época, logró interpretar personajes con mayor dignidad y complejidad. Participó en películas importantes, incluyendo Intruder in the Dust, donde su actuación fue ampliamente reconocida. Su estilo no dependía de exageraciones, sino de una intensidad tranquila que marcaba cada escena. Pero lo que pocos recuerdan es que su carrera no siempre tuvo la continuidad que merecía. A pesar de su talento, las oportunidades seguían siendo limitadas. Los papeles, que rompían con los estereotipos, eran escasos, y mantener una trayectoria constante dentro de ese contexto no era sencillo. Con el tiempo, su presencia en el cine comenzó a reducirse. Aún así, continuó trabajando, moviéndose entre diferentes medios y proyectos, manteniéndose activo dentro de lo posible. Murió en 1970 a los 73 años. Después de su muerte, su nombre no permaneció en el centro de la conversación. Sus interpretaciones siguen existiendo, pero muchas veces quedan ocultas entre producciones que el público actual rara vez revisita. Hoy, su tumba en Long Island permanece en silencio. No es un lugar donde la gente se detenga con frecuencia, ni un punto asociado a la memoria del cine. Un actor que llevó dignidad y profundidad a sus personajes, y que ahora descansa en un espacio donde casi nadie se detiene a recordar. Teresa Harris. En el Evergreen Cemetery, en Los Ángeles, hay una tumba que pocos visitantes reconocen. El lugar es tranquilo, sin grandes monumentos ni señales que llamen la atención. Y en ese silencio descansa una actriz que durante años estuvo presente en algunas de las películas más importantes de Hollywood.
Teresa Harris fue una figura constante en el cine de los años 30 y 40. Su rostro apareció en producciones reconocidas, compartiendo escena con grandes estrellas de la época. Tenía una presencia elegante, una forma de actuar natural que encajaba con facilidad en distintos tipos de historias. Pero su lugar dentro de esas historias casi siempre era limitado. Interpretaba personajes secundarios, muchas veces sin el desarrollo que su talento permitía. Aún así, lograba destacar en pequeños momentos, aportando una sensación de autenticidad que no pasaba desapercibida. Su trabajo estaba ahí, visible, aunque su nombre no siempre quedara en la memoria del público. Lo que pocos suelen notar es que su carrera fue más amplia de lo que parece. Participó en numerosas películas a lo largo de varias décadas, adaptándose a los cambios de la industria. Sin embargo, ese recorrido no siempre se tradujo en reconocimiento duradero. Con el tiempo, su figura fue quedando en segundo plano. A medida que Hollywood evolucionaba, nuevos rostros ocuparon el centro de atención. Las películas en las que participó siguieron existiendo, pero su nombre dejó de ser mencionado con frecuencia. Murió en 1985 a los 74 años. Después de su muerte, su legado quedó disperso entre muchas producciones que hoy forman parte de otra época del cine. Su contribución fue constante, aunque no siempre valorada en la medida que merecía. Hoy, su tumba en Evergreen permanece en calma. No es un lugar al que acudan multitudes, ni un punto destacado dentro del cementerio. Una actriz que estuvo presente en numerosas historias del cine clásico y que ahora descansa en un lugar donde casi nadie se detiene a recordarla. Maddie Norman. En el Inglewood Park Cemetery, en California, hay una tumba que rara vez recibe visitas constantes. El lugar es tranquilo, con caminos silenciosos y una sensación de pausa que envuelve todo alrededor. Allí descansa una mujer cuya carrera atravesó distintas etapas del cine y la televisión, aunque su nombre no siempre sea el primero en venir a la mente. Maddie Norman trabajó durante décadas como actriz, apareciendo en numerosas producciones tanto en cine como en televisión. Su presencia era firme, con una forma de actuar directa, sin excesos, que aportaba credibilidad a cada papel que interpretaba. No era una figura diseñada para llamar la atención de inmediato, pero sí para sostener una escena con solidez. Pero su camino dentro de la industria no estuvo libre de obstáculos. Como muchas actrices afroamericanas de su tiempo, se enfrentó a roles limitados y a un sistema que ofrecía pocas oportunidades para desarrollar personajes complejos. Aún así, logró construir una carrera constante, manteniéndose activa en diferentes proyectos a lo largo de los años. Lo que pocos suelen mencionar es que también tuvo un papel importante fuera de la pantalla. Maddie Norman participó en iniciativas relacionadas con la educación y la representación en los medios, intentando contribuir a una imagen más justa y diversa dentro de la industria. No era un trabajo visible para el gran público, pero formaba parte de su compromiso personal. Con el paso del tiempo, su presencia en pantalla fue disminuyendo. Las nuevas generaciones ocuparon el espacio central, y su nombre empezó a quedar en segundo plano, incluso para quienes habían visto su trabajo en múltiples ocasiones. Murió en 1998 a los 80 años. Después de su muerte, su legado quedó repartido entre distintas producciones que hoy pocos revisitan con atención. Su contribución fue constante, aunque no siempre reconocida de manera clara. Hoy, su tumba en Inglewood Park permanece en silencio. No es un punto destacado, ni un lugar de visita frecuente. Una actriz que dedicó su vida a aparecer en historias ajenas, y que ahora descansa en un espacio donde casi nadie se detiene a recordar. Joel Fluellen. En el Inglewood Park Cemetery, en California, hay una tumba que no suele aparecer en los recorridos habituales. El lugar es tranquilo, casi aislado del ruido de la ciudad. Y allí descansa un actor que durante años formó parte del mundo del cine, sin llegar nunca a ocupar el centro de la escena. Joel Fluellen tuvo una carrera larga y constante, trabajando tanto en cine como en televisión. Su rostro apareció en múltiples producciones, muchas veces en papeles secundarios que sostenían la narrativa sin llamar demasiado la atención. Era uno de esos actores que el público reconoce, aunque no siempre recuerde su nombre. Pero su trayectoria
no se limitó a lo que se veía en pantalla. Antes de consolidarse en Hollywood, Llewellyn ya había trabajado en teatro, desarrollando una base sólida como intérprete. Tenía una presencia natural, una forma directa de actuar que encajaba bien en distintos tipos de historias. Sin embargo, como muchos actores afroamericanos de su época, se encontró con límites claros dentro de la industria. Lo que pocos saben es que también estuvo vinculado a movimientos sociales. En un contexto donde la representación era un tema sensible, Llewellyn participó en iniciativas relacionadas con los derechos civiles. No era una figura abiertamente mediática en ese aspecto, pero su postura formaba parte de una generación de artistas que buscaban cambios más profundos. A pesar de su constancia, las oportunidades para avanzar hacia roles más importantes fueron escasas. Con el tiempo, su presencia en pantalla se volvió menos frecuente, y su nombre empezó a quedar relegado a los créditos que pocos leen con atención. Murió en 1990 a los 83 años. Después de su muerte, su legado quedó disperso entre muchas producciones que hoy forman parte de otra etapa del cine. Su trabajo sigue ahí, aunque no siempre sea recordado como debería. Hoy, su tumba en Inglewood Park permanece en silencio. No es un lugar al que acudan visitantes de forma regular, ni un punto destacado dentro del cementerio. Un actor que estuvo presente en numerosas historias, y que ahora descansa en un rincón donde casi nadie se detiene a mirar. Noble Johnson. En el Evergreen Cemetery, en Los Ángeles, hay una tumba que pocos visitantes reconocen. El entorno es discreto, sin señales que destaquen una historia en particular. Y sin embargo, allí descansa un hombre que estuvo presente en los primeros años de Hollywood, cuando el cine aún estaba tomando forma. Noble Johnson fue uno de los actores afroamericanos más activos durante la era del cine mudo y los inicios del cine sonoro. Su apariencia distintiva le permitió interpretar una amplia variedad de personajes, desde figuras exóticas hasta roles de autoridad en distintas producciones. Participó en decenas de películas, muchas de ellas hoy consideradas parte de la historia temprana del cine. Pero su papel dentro de la industria fue más allá de la actuación. Lo que pocos suelen mencionar es que también fue empresario. Noble Johnson fundó una de las primeras productoras de cine enfocadas en crear contenido con actores afroamericanos, en una época donde ese tipo de iniciativas eran extremadamente raras. Fue un intento de construir un espacio propio dentro de una industria que ofrecía muy pocas oportunidades. Sin embargo, ese esfuerzo no fue suficiente para cambiar completamente las reglas del juego. Con el tiempo, su presencia en pantalla continuó, pero las limitaciones seguían siendo evidentes. A pesar de su experiencia y su trayectoria, su nombre nunca alcanzó el reconocimiento que su trabajo podría haber merecido. A medida que el cine evolucionaba y nuevas generaciones tomaban protagonismo, su figura empezó a quedar en segundo plano. Las películas en las que participó siguieron existiendo, pero su nombre fue desapareciendo poco a poco de la memoria colectiva. Murió en 1978 a los 94 años. Después de su muerte, su legado quedó ligado a los primeros años de Hollywood, una etapa que hoy muchos consideran lejana. Su contribución fue significativa, pero no siempre visible para el público actual. Hoy, su tumba en Evergreen permanece en silencio. No es un lugar de visita frecuente, ni un punto destacado dentro del cementerio. Un hombre que estuvo presente en los inicios de toda una industria, y que ahora descansa en un lugar donde casi nadie se detiene a recordar. Bill Walker. En el Lincoln Memorial Park, en California, hay una tumba que pocos visitantes identifican. El lugar es tranquilo, sin señales que indiquen que allí descansa alguien que durante años formó parte del mundo del cine. Todo parece discreto, casi invisible, como si el tiempo hubiera cubierto su historia con una capa de silencio. Bill Walker fue uno de esos actores que aparecieron en numerosas películas sin convertirse en una figura central. Su rostro estuvo presente en distintas producciones del Hollywood clásico, muchas veces en papeles pequeños, pero constantes. Era el tipo de presencia que sostenía escenas sin llamar demasiado la atención. Alguien que el público podía reconocer sin recordar su nombre. Pero su carrera no fue menor.
Durante décadas trabajó de forma continua en cine y televisión, formando parte de historias que hoy todavía se revisitan, aunque sea de manera ocasional. Su trabajo era discreto, sin grandes momentos diseñados para destacar, pero aportaba una sensación de naturalidad que encajaba bien en distintos contextos. Lo que pocos suelen considerar es que ese tipo de trayectoria también define una época. Actores como Bill Walker formaban parte de la base sobre la que se construían muchas producciones. No estaban en los carteles principales, pero sin ellos, muchas historias no tendrían la misma consistencia. Aún así, ese papel rara vez se traduce en reconocimiento duradero. Con el paso del tiempo, su presencia en pantalla fue desapareciendo. Nuevas generaciones ocuparon su lugar, y su nombre empezó a perderse entre créditos que pocos revisan. Murió en 1992 a 97 años. Después de su muerte, su legado quedó disperso entre muchas películas en las que participó. Su rostro sigue ahí, en distintas escenas, aunque su nombre ya no sea recordado con facilidad. Hoy, su tumba en Lincoln Memorial Park permanece en calma. No es un lugar al que acudan visitantes con frecuencia, ni un punto destacado dentro del cementerio. Un actor que estuvo presente en muchas historias y que ahora descansa en un espacio donde casi nadie se detiene a recordar. Si algo une todas estas historias, es el silencio. Durante un tiempo, sus rostros estuvieron en la pantalla, sus voces fueron escuchadas, y su trabajo formó parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Algunos hicieron historia, otros simplemente siguieron adelante dentro de una industria que no siempre les dio el lugar que merecían. Hoy, muchos de ellos descansan en lugares donde casi nadie se detiene. Pero eso no significa que hayan desaparecido por completo. Porque mientras alguien recuerde sus nombres, aunque sea por un momento, su historia sigue existiendo.